¿Quién es ese que hasta el mar le obedece? Las lecturas de este domingo están centradas en un tema fundamental para nuestra vida diaria, la fe. En hebreo fe se dice emuná, de la misma raíz del conocido vocablo amén. Significa poner la confianza, apoyar la vida, creer en la palabra y por tanto obedecer a aquel en quien se cree. Por la fe, el hombre renuncia a apoyarse en sí mismo y en sus propias ideas, porque se ha dado cuenta de sus propios límites. Como el centurión que le dice al Señor: Señor, yo sé que tu palabra tiene poder porque yo también tengo súbditos. Por eso, Señor, di una palabra y eso será suficiente para sanarme. Y Jesús dice de este hombre que no encontró en Israel una fe tan grande. Esa es en definitiva la experiencia de Job. Todos conocemos la historia de Job, cómo Dios permitió que fuera puesto a la prueba, perdiendo todas sus posesiones y lo que fue mucho peor aún, sus hijos. En ese momento la tentación era creer que Dios lo estaba castigando por algún pecado grave, del que tal vez él ni siquiera era consciente. Por eso en el libro de Job aparecen 3 amigos que intentan consolarlo, invitándolo a reconocer su pecado y la justicia de Dios en darle una oportunidad para arrepentirse. Job vehementemente defiende su inocencia con expresiones que para nosotros pudieran ser de blasfemia, pero en realidad reflejan el grito del sufrimiento del inocente. Job es inocente y Dios mismo corrobora su inocencia desde el inicio del libro, porque Dios permite esa tragedia en su vida. El sufrimiento del inocente es un misterio que no sin motivo ha llevado a muchos al ateísmo, porque si no se tiene fe, no queda sino la negación de Dios, la blasfemia o el absurdo. Dios le responde a Job haciéndole caer en cuenta que él no conoce los misterios del mundo, que su conocimiento es limitado. La tragedia le había demostrado sus limitaciones físicas. Ahora necesitaba pasar a una relación de confianza en Dios desde su interior, desde su corazón. Job entiende finalmente que él es un ser pobre, ignorante de tantos misterios del mundo y se entrega totalmente a la voluntad de Dios. En un acto de confianza en un Dios que lo ha hecho todo en favor de la humanidad y que es omnipotente, Job dice: antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Porque últimamente Job, con los ojos de su corazón, pudo ver que él no tenía la suficiente sabiduría para cuestionar los designios de Dios, que este Dios era capaz de dominar las fuerzas del mar, como nuestra primera lectura, de las estrellas y del universo. Esa actitud humilde significó para Job no solo la ratificación de su inocencia, sino el premio de haber sido fiel a Dios, no solo en lo material, sino también en el espíritu, de haber tenido fe y confiado en Él. El demonio le había dicho a Dios que si Dios le quitaba los bienes materiales, Job renegaría de Él. Job finalmente, en un acto de amor profundo, se entregó totalmente a Dios y pudo hacer la voluntad de Dios, y por eso Dios lo bendijo y le dio la prosperidad, le dio la redención de todos sus sufrimientos. El Evangelio está en una profunda conexión con la primera lectura. Los apóstoles se encuentran en una situación de total precariedad en medio de una tormenta que ponía en peligro sus vidas. Le dicen al Señor: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En un episodio parecido, los apóstoles ven cómo Jesús camina sobre las aguas. Las aguas, para los hebreos, son un signo de la muerte, de aquellas potencias que superan al hombre, que le hacen ver su pequeñez y fragilidad. ¿Qué son estas aguas? Las dificultades económicas, los problemas en la familia y sobre todo la enfermedad, la vejez y la muerte. En esos momentos en los que estamos allí, donde están estos momentos, están imbatiendo la barca que es nuestra vida, que es la iglesia, parece que todo se fuera a hundir. Por eso es una experiencia muy profunda lo que tienen los apóstoles, experiencia de ver sus limitaciones y darse cuenta que el mundo no depende de ellos. Jesucristo aparece caminando sobre las aguas, dominando el mar y diciéndoles: yo soy el Señor, no tengas miedo. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Al maestro ciertamente le importa la vida de los discípulos, pero era necesario que ellos tuvieran esa experiencia de pasar por el terror de subirse a la barca. Por eso parece dormir, porque está en paz, se siente seguro de la fidelidad de su Padre. De hecho, en el episodio de Jesús caminando sobre las aguas, es Jesús mismo quien obliga a los discípulos a subir a la barca.
La expresión en griego es un mandato muy fuerte, casi violento. Se dice enankasen, que viene del griego anankazo, que significa obligar, que significa forzar. Los discípulos son forzados por Jesucristo a subir a la barca, a pasar por esa experiencia. Ellos estaban extasiados por la multiplicación de los panes y Jesús les hace ver que Él había venido para darles algo mucho más grande que simplemente saciar el hambre por un momento, así fuera de una multitud. Él había venido para que tuvieran vida y vida en abundancia, para que tengan vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? Aquel que no es destrozado por los embates del agua, porque su vida está cimentada sobre la roca que es Cristo, quien nunca lo abandona, quien es siempre fiel y le da todas las ayudas necesarias para superar las tentaciones y dificultades. La vejez deja de ser una maldición para convertirse en ese momento especial de la vida en la que llenos de sabiduría sabemos dar a las cosas su verdadero valor, porque entendemos que más importante que los títulos y las cosas materiales son las personas. Por eso un anciano lleno de sabiduría es paciente, amoroso en todas sus acciones. Transparenta la presencia de Dios en su vida en cada momento, porque ha sido testigo de la fidelidad de Dios en todo instante, especialmente en aquellos momentos de mayor sufrimiento. La enfermedad deja de ser una tragedia, porque es el instante en el que nos damos cuenta de la verdad. Somos criaturas y nuestra vida depende de Dios y no de nosotros. Si se tiene fe, la enfermedad se convierte en un tiempo de gracia maravilloso, en el que nos encontramos con Dios y su amor infinito, que se manifiesta también en el amor de las personas que nos rodean. Y la muerte ya no es un monstruo del que tenemos que huir. Podemos referirnos a ellas como lo hacía San Francisco, la hermana muerte. Decía San Francisco: alabado seas mi Señor por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La fe, como nos lo dijeron al momento de ser bautizados, nos da la vida eterna. El que tiene fe ya no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al fracaso, a la ingratitud, a la soledad. Canta diciendo: Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Por eso ya ha sido liberado de la peor esclavitud que existe en el mundo, que es vivir para sí mismo, como nos dice la segunda lectura. Es liberado del egoísmo, de la idolatría, de la idolatría de sí mismo, de la pasión por el dinero, por el éxito, y se convierte en un nuevo ser, porque para él todo lo viejo, lo pecaminoso, lo que lo alejaba de Dios y del prójimo, ha pasado. Que Dios nos regale la fe para vivir cada día con la certeza del amor de Dios, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Amén.